En la inmensidad de la Vía Láctea, donde miles de civilizaciones convivían bajo una gran alianza llamada el Consejo Intergaláctico, la paz a menudo se protegía con risas, sobre todo ante viejos mitos. Y el mayor mito de todos era el de los humanos. En los resplandecientes pasillos del Consejo se congregaron alienígenas de todos los colores y formas. Seres altos de luz, criaturas de niebla y formas metálicas con ojos brillantes, todos estaban allí. La cámara del Consejo vibraba con energía, repleta de voces de 100 mundos. Ese día el ambiente era distinto. Un rumor se había extendido de nuevo. Alguien había encontrado rastros del Imperio Humano, la especie que una vez gobernó partes de la galaxia hace miles de años. Pero para la mayoría de ellos no era más que una broma. ¿Los humanos? Rió un delegado insectoide, chasqueando las mandíbulas. ¿Esos destructores de sangre caliente? Mis ancestros decían que quemaron su propio mundo. Una oleada de risas inundó la sala. Incluso los miembros más ancianos rieron entre dientes. Para ellos los humanos eran una leyenda, un cuento para asustar a los jóvenes exploradores sobre lo que la arrogancia podía hacerle a una especie. Pero no todos se reían. Al borde de la cámara, la embajadora Cora, un ser esbelto de piel azul y penetrantes ojos plateados, permanecía en silencio. Provenía del Imperio Celtrán, conocido por sus eruditos y exploradores. Durante años había estudiado civilizaciones perdidas, y cada vez que examinaba los datos encontraba algo extraño. Ruinas humanas dispersas en rincones profundos y olvidados del espacio. Cora habló en voz baja. Todo mito comienza con la verdad. ¿Y si los humanos no fueron exterminados? ¿Y si todavía están ahí fuera, observando? Las risas cesaron por un instante, reemplazadas primero por confusión y luego por diversión. ¿Todavía existen?, preguntó un comandante reptiliano con una sonrisa burlona. Embajador Cora, incluso si existieron, ahora son polvo. Sus huesos nutren la tierra de un planeta muerto. Dejemos que el mito muera. Pero antes de que nadie pudiera responder, la pantalla principal del ayuntamiento parpadeó. Una voz mecánica resonó en la sala. Atención, energía desconocida detectada más allá del espacio cartografiado. Fuente, sector no identificado. Clase Omega. La sala quedó en silencio. Incluso las risas se congelaron. Las señales de nivel Omega eran raras. Generalmente significaban algo poderoso. «Muéstranoslo», ordenó el canciller supremo. El holograma se expandió, mostrando una región oscura de la galaxia. Un espacio negro donde no brillaban las estrellas. Desde el interior de ese vacío, un tenue pulso resplandecía. Era lento, constante y frío. ¿Se está formando una estrella?, preguntó un científico. No, susurró Cora. Es otra cosa. El consejo comenzó a discutir. Algunos decían que era una anomalía natural, otros que era un agujero negro moribundo. En medio del ruido, nadie notó que el pulso seguía un patrón, como un latido cardíaco. Solo Cora se dio cuenta. Su dispositivo traductor traducía el ritmo de la señal. Da-dum, da-dum, da-dum. Le recordó los antiguos archivos de la Tierra que había visto una vez. Un sonido ancestral llamado latido del corazón. Esa misma noche, el Consejo Municipal restó importancia al evento. Solo ruido cósmico, dijeron. El eco de un mito. Volvieron a reír, retomaron sus asuntos políticos y se olvidaron del tema. Pero Cora no pudo. Se sentó en sus aposentos mirando fijamente la repetición del holograma. «¿Por qué ahora?», se murmuró. «¿Por qué habría de resonar un mito después de 10.000 años?» Abrió su archivo privado y accedió a datos prohibidos. Archivos marcados con advertencias rojas. Clasificado Terra. La pantalla mostraba un antiguo mapa estelar, cuyas coordenadas estaban ocultas bajo capas de cifrado. Lo descifró lentamente. Cuando se abrió la última capa, apareció una sola palabra en la pantalla. Terra. Se le aceleró el corazón. Terra, el nombre original de la Tierra.
El mundo perdido de los humanos. Cora susurró. Eres real, ¿verdad? Fuera de su ventana, las estrellas parecían titilar, como si la hubieran escuchado. De repente, sonó la alarma de su puerta. Un pequeño dron entró flotando, proyectando un mensaje seguro de su superior. Embajador Cora, dijo con un tono metálico y tranquilo. Se le ordena cesar la investigación sobre mitos humanos antiguos. El Consejo ha cerrado el caso. Concéntrese en los estudios aprobados. El mensaje finalizó. Cora permaneció allí, en silencio, durante un largo rato. Luego se volvió hacia el holograma con la mirada decidida. «Puedes cerrar el caso si quieres», dijo en voz baja, «pero las estrellas susurran, y pienso escucharlas». Al día siguiente se reunió con su pequeño equipo de exploración, 5 seres leales a ella, todos curiosos por el mismo misterio. Eran científicos, pilotos y exploradores de diferentes razas. Unidos por la curiosidad, Cora les mostró las coordenadas. De aquí provino la señal de energía, justo más allá del velo nebuloso. Y aquí, esto es Terra. Uno de ellos exclamó con asombro. ¿Terra? Eso es solo un cuento para dormir. Quizás, dijo Cora, pero algo se mueve ahí fuera. Algo antiguo, algo que observa. Por un momento nadie habló. El zumbido del barco era el único sonido en la habitación. Entonces, lentamente, uno de ellos asintió. «Si esto es real, el Consejo nos llamará traidores». Cora sonrió levemente. «Entonces, seremos traidores a la ignorancia». Las estrellas del exterior parecían más oscuras que antes. El mismo pulso tenue seguía resonando en los sensores de la nave. Constante, rítmico, vivo. Cora miró al vacío y susurró. «Si los humanos realmente se han ido, ¿por qué sigue latiendo su corazón?» La cámara retrocedió hacia el espacio, mostrando la galaxia girando en silencio. En lo profundo del vacío negro, una tenue luz azul centelleó como un ojo que se abre tras un largo sueño. Y en algún lugar de la oscuridad, una voz, mecánica pero humana, susurró por primera vez en 10.000 años. «Despertar del sistema, protocolo de la humanidad, en espera». La pequeña nave de investigación Starling navegaba silenciosamente por el profundo mar negro del espacio. En su interior, la embajadora Cora estaba sentada frente a un mapa estelar resplandeciente. Las coordenadas que había encontrado, Terra, brillaban en la pantalla como un latido. Su tripulación se reunió a su alrededor. Rill, el piloto insectoide. Dren, un ingeniero reptiliano. Vexa, una pequeña observadora robótica. Y Mira, un ser mitad energía que podía leer campos energéticos extraños. Eran exploradores, cada uno curioso pero inquieto. Rill fue el primero en romper el silencio. ¿Así que aquí termina el mito? ¿Una parte vacía de la galaxia? Cora no levantó la vista. ¿O donde todo vuelve a empezar? Dio un golpecito en la consola y los motores de la nave cobraron vida con un zumbido. «Rumbo fijado», dijo la IA de navegación. «Destino, Sistema Terra. Llegada estimada, 19 horas». Los demás intercambiaron miradas preocupadas. Esa región estaba prohibida por el Consejo. Ningún barco podía acercarse durante siglos. Pero la curiosidad de Cora ya había cruzado esa línea. Mientras el estornino se movía por el vacío, las estrellas que había fuera de la ventana se desvanecían lentamente. Cuanto más se alejaban, más oscuro se volvía. «Qué raro», murmuró Dren. «Ni rastro de luz estelar, ni señales. Es como si el espacio mismo no nos quisiera aquí». Vexa, la pequeña esfera robótica, emitió un pitido nervioso. «Lecturas de energía a continuación. Débiles, pero artificiales. No naturales». Cora se inclinó hacia adelante. «Muéstrame». El holograma se iluminó con extrañas líneas de energía, débiles pero constantes. No eran firmas naturales. Alguien o algo las había creado. «Parecen restos de satélite», dijo Mira en voz baja. «Pero estos diseños son antiquísimos». Cora sonrió levemente. «Diseños humanos». Por primera vez, la tripulación guardó silencio.
Ninguno de ellos había visto jamás tecnología humana fuera de los registros históricos. La idea de que algo pudiera haber sobrevivido durante miles de años les produjo escalofríos. Pasaron las horas. El silencio se hizo más denso. De repente sonaron las alarmas. Objeto desconocido detectado. Gritó Rill afuera. Algo flotaba en la oscuridad. Una estructura enorme cubierta de hielo y polvo. Parecía una estación, medio destruida y sin vida. «Acércanos», ordenó Cora. Las luces del Starling rasgaron la oscuridad, dejando al descubierto las antiguas paredes de metal. En la superficie aparecieron unas letras descoloridas. «Uns Vigilance», Dren susurró, lenguaje humano. «Esto no puede ser real». La voz de Cora era tranquila. «Es muy real». Entraron en la estación a través de un hangar averiado. El polvo flotaba como humo. Todo estaba en silencio, sin energía, sin movimiento, solo sombras de una era olvidada. Mira extendió la mano y tocó una pared. Residuos de energía, muy antiguos, pero sin duda humanos. Se adentraron más en el interior, sus luces rasgando la oscuridad. Armas oxidadas, uniformes viejos y cascos agrietados yacían esparcidos por el suelo. De repente, una consola se encendió. Una tenue luz azul pulsó. Entonces, una voz resonó por los pasillos vacíos. Acceso detectado. Verificando identidad. La tripulación se quedó paralizada. Dren susurró. «Sigue funcionando». La voz continuó. «Seres no autorizados detectados. Advertencia. Red de defensa terrana activa». Entonces, el sonido cesó. De nuevo silencio. Rill tragó saliva con dificultad. «Creo que acabamos de despertar algo». Cora dio un paso al frente y dijo en voz baja. «Soy la embajadora Cora del Imperio Deltran. Venimos en son de paz. Buscamos el conocimiento de la humanidad». La luz azul parpadeó. Por un instante no pasó nada. Luego, desde la pared del fondo, se encendió otra pantalla, vieja, agrietada, pero funcional. Apareció un holograma. Mostraba a un oficial humano, con el rostro sereno pero cansado. Su voz era grave y pausada. «Si estáis escuchando esto», dijo, «entonces la raza terrana ha desaparecido. Pero no fuimos derrotados. Elegimos el silencio. Observamos cómo ardían las estrellas y nos preparamos. El holograma tembló y la estática cubrió la mitad del mensaje. Cuando se burlen de nosotros, cuando la galaxia olvide quiénes fuimos, el código despertará a las flotas. 10.000, aguardando en el vacío». Entonces el mensaje terminó. Nadie habló. El ambiente se sentía pesado. 10.000 flotas, susurró Dren. No pueden referirse a buques de guerra. Los ojos de Cora se abrieron de par en par. Sí lo hacen. La voz de la IA habló de nuevo, esta vez con más frialdad. Clave de activación detectada. Señal en propagación. Cora se giró bruscamente. ¿Qué señal? Los sensores de Vexa emitieron pitidos frenéticos. Una transmisión. Se está moviendo a través del subespacio, a gran velocidad. No puedo detenerla. ¡Córtalo!, gritó Cora, pero ya era demasiado tarde. La pantalla se llenó de código. Miles de números parpadeaban. Era como si la propia emisora estuviera llamando a algo. Entonces, desde lo más profundo del vacío exterior, los sensores detectaron movimiento. Minúsculas señales de energía, miles de ellas, parpadeando como estrellas nacientes. Mira exclamó boquiabierta. «Esas no son estrellas, son naves». A través de las ventanas agrietadas aparecían tenues luces en la oscuridad. Distantes al principio, luego haciéndose más brillantes. Rill susurró. «¿Qué hemos hecho?». El sistema de la nave volvió a zumbar. Una voz tranquila resonó por todos los altavoces, en todos los idiomas. Protocolos de defensa terranos, reinicializando. Memoria de la humanidad, restaurada. Cora se acercó al cristal, observando cómo las luces distantes despertaban una a una. «Les dije», susurró, «todo mito comienza con una verdad».
La tripulación observó en silencio cómo las máquinas de la Tierra, olvidadas durante mucho tiempo, comenzaban a despertar. Allá afuera, en la oscuridad infinita, la antigua flota humana despertó de su letargo. 10.000 naves de guerra emergieron del vacío, listas para responder a una llamada que había esperado durante milenios. La galaxia se había reído. Ahora el mito comenzaba a reírse también. El Starling flotaba sobre el planeta silencioso. Debajo se extendía un mundo gris y devastado, otrora verde, otrora lleno de vida. La Tierra. Las nubes eran espesas y sin vida. Los océanos, cicatrices secas. Enormes ciudades yacían sepultadas bajo capas de ceniza y hielo. La tripulación observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. ¿Este era el hogar de los humanos? Susurró Ril. Cora asintió lentamente. Sí, la cuna de la especie que una vez gobernó las estrellas. Descendieron a través de las nubes muertas, la nave temblando al entrar en la tenue atmósfera del planeta. Cuando la niebla se disipó, apareció ante ellos un vasto paisaje, ruinas que se extendían kilómetros y kilómetros, torres oxidadas medio enterradas en la arena. La voz de Mira tembló. Puedo sentir energía bajo tierra. Algo sigue funcionando después de todo este tiempo. El corazón de Cora se aceleró. Llévanos a la fuente. La nave atracó en lo que parecía una ciudad antigua. El nombre, Nueva York, estaba grabado en un monumento en ruinas. Lo que una vez fue una ciudad de millones de habitantes, ahora solo era polvo. Caminaron por calles desiertas. El viento aullaba entre los escombros. Ni un alma se movía. Solo quedaban ecos. Entonces la encontraron. Una enorme puerta de acero empotrada en la tierra. Estaba medio cubierta de rocas y tierra, pero aún intacta. En ella había un símbolo, un círculo con una estrella azul en su interior. Dren apartó el polvo. Esto no es un búnker normal, es militar. Cora puso la mano sobre un escáner junto a la puerta. Parpadeó y entonces una voz habló. Bienvenido al Comando Sol. Identifíquese. La tripulación se quedó paralizada. Cora vaciló. Soy la embajadora Cora del Imperio Celtrán. Somos exploradores. Silencio. Entonces la voz respondió, tranquila e inexpresiva. Especies exóticas detectadas. ¿Cuál es el motivo de la entrada? Cora respondió, buscamos la verdad sobre la humanidad. Siguió una larga pausa. Luego, con un profundo estruendo, las enormes puertas comenzaron a abrirse lentamente. El polvo cayó como lluvia mientras la antigua maquinaria volvía a la vida. Acceso concedido, dijo la voz. Un túnel tenue se extendía ante nosotros, iluminado por unas débiles luces azules que parpadeaban tras miles de años de letargo. El aire era denso, frío y estaba impregnado del olor a metal viejo. En el interior encontraron paredes revestidas de pantallas, símbolos extraños y luces parpadeantes. Algunos sistemas seguían funcionando, alimentados por reactores profundos. Mira tocó una pared y susurró. Este lugar está vivo. Llegaron a una gran sala llena de proyectores holográficos. Cora pulsó una de las consolas. Parpadeó y apareció una figura humana resplandeciente, una mujer vestida con un antiguo uniforme terrestre. Su voz era tranquila, pero cansada. Entrada de registro 987. Soy la comandante Elena Reyes, última oficial del Comando Sol. Todos se acercaron más. Nuestro mundo se está muriendo. Las estrellas se han vuelto contra nosotros, pero la humanidad no desaparecerá. Hemos forjado nuestra memoria en acero y luz. Dormiremos en la oscuridad hasta que la galaxia recuerde quiénes somos. El holograma parpadeó, mostrando destellos de guerra, batallas espaciales masivas, ciudades en llamas, flotas humanas luchando contra armadas alienígenas. Luego, silencio. Elena continuó. Si habéis encontrado este lugar, entonces ha llegado el momento de la risa, y con él, el regreso del mito. La grabación terminó dejando al equipo en silencio. Finalmente, Ril habló. Sabían que la galaxia los olvidaría. Sí,
dijo Cora en voz baja. Y se prepararon para ello. Se adentraron en la base y llegaron a una enorme cámara circular. En el centro había una esfera negra que pulsaba tenuemente con una luz azul. Líneas de código recorrían su superficie. Vexa lo escaneó. Este es un centro de inteligencia. Sigue activo. Antes de que Cora pudiera responder, la esfera se iluminó. Una voz, tranquila y mecánica, resonó en la cámara. Sistema Aura en línea. Identificar autoridad de mando. Cora dio un paso al frente. Soy el embajador Cora. No tengo autoridad de mando. Solo buscamos conocimiento. La esfera hizo una pausa y luego respondió. Acceso concedido según el protocolo de observación. Advertencia. Secuencia de activación en curso. Cora frunció el ceño. ¿Activación? ¿De qué? Aura respondió. Proyecto Resurrección. La tierra tembló. En algún lugar muy profundo bajo la superficie, enormes motores comenzaron a zumbar. Polvo cayó del techo. ¿Qué es el Proyecto Resurrección?, gritó Dren por encima del ruido. La voz de la IA era clara y fría. Es el regreso de la flota de defensa terrana. 10.000 naves de guerra preparadas para entrar en acción en caso de que el nombre de la humanidad se convierta en una broma. Los ojos de Cora se abrieron de par en par. El consejo se rieron, susurró Mira, y esa risa despertó a los muertos. De repente, las pantallas a su alrededor se iluminaron, mostrando mapas estelares de toda la galaxia. Puntos rojos aparecieron uno a uno. Las ubicaciones de flotas humanas ocultas que dormían en el vacío. Aura continuó. Se ha recibido la señal. Secuencia de despertar en marcha. Activación estimada 72 horas. Cora gritó. ¡Deténganse! No pueden desplegar tantos buques de guerra. Denegado, respondió Aura. La orden ya ha sido dada. Por la burla de la galaxia. Entonces, la energía de la base se disparó. Las luces destellaron de un blanco brillante y el sonido de las turbinas resonó como un trueno bajo la tierra. Afuera, las nubes sobre la tierra comenzaron a brillar débilmente a medida que la energía fluía a través de viejos satélites, conectándose a través de las estrellas. La tripulación corrió de vuelta a su nave. La tierra tembló cuando el antiguo búnker se selló tras ellos. Desde la órbita, Cora observó horrorizada cómo haces de luz se disparaban desde la superficie de la Tierra hacia el espacio. Señales que se propagaban más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Vexa susurró. Están llamando a las flotas. Cora apenas podía hablar. Y las flotas están respondiendo, mucho más allá del sistema solar. En el frío silencio del espacio profundo, unas formas enormes comenzaron a moverse. Viejas naves, negras como la sombra cubiertas de hielo y polvo. Sus motores parpadearon por primera vez en 10.000 años. Mientras la tripulación miraba por la ventana, una de esas naves giró lentamente hacia la Tierra, con su casco resplandeciente con símbolos antiguos. A través del vacío, las primeras palabras de la humanidad en siglos resonaron entre las estrellas. El Comando Sol se ha reactivado. Flotas terranas, prepárense para el despliegue. El mito ya no guardaba silencio. Los fantasmas de la Tierra habían despertado. La Starling sobrevolaba silenciosamente la Tierra devastada. La tripulación miraba por las ventanas sin palabras. Debajo de ellos, haces de luz azul seguían elevándose desde la superficie del planeta, disparándose directamente hacia las estrellas. Cada haz transmitía un mensaje, un pulso, una orden, y muy lejos, a través de los confines oscuros de la galaxia, algo ancestral estaba despertando. Cora se encontraba en el centro del panel de control, con la mirada fija en los sensores brillantes. ¿Cuántas señales hay ahora?, preguntó en voz baja Vexa. La pequeña esfera robótica emitió un pitido. Miles, las transmisiones se están propagando por todos los sistemas conocidos. Cada una activa estaciones ocultas. Y flotas. Rill, el piloto, sujetó los controles con nerviosismo. 10.000 naves de guerra. Eso no puede ser real, ¿verdad? Nadie podría esconder tantas naves. Cora no respondió.
Tenía la mirada fija en el punto más grande del mapa, la Tierra, el corazón de la tormenta. Entonces la voz de Aura, la antigua IA, volvió a llenar los altavoces de la nave. Secuencia de activación fase 2. Despertar de la flota en curso. Las luces parpadearon. Los instrumentos de la nave se volvieron locos. Incluso desde la órbita podían ver ráfagas de energía que se disparaban hacia el vacío. «Mira», gritó Mira señalando por la ventana. En los confines de la atmósfera terrestre comenzaron a formarse figuras. Enormes siluetas negras y metálicas emergieron lentamente de campos invisibles. Cada una medía kilómetros de largo y su armadura reflejaba una tenue luz estelar. «Naves de guerra», susurró Dren. Miles de ellas flotaban en silencio, como gigantes dormidos que despiertan de un largo sueño. Aura, continuó. Flota Génesis. Grupo de batalla Terrano 1 en línea. Potencia de salida, 92%. Tripulación automatizada. IA de mando, a la espera de órdenes. Cora habló por el micrófono de la nave con voz temblorosa. «Aura, habla la embajadora Cora. Deben detener la activación. La humanidad ha desaparecido. No queda nadie que pueda darles órdenes». La respuesta de la IA fue serena y tajante. «La humanidad no ha desaparecido. La humanidad es eterna. Su memoria nos rige». Cora lo intentó de nuevo. «La galaxia ha cambiado. No tenéis que luchar». Pero Aura respondió. La galaxia se rió. El protocolo es claro. Cuando se burlan del nombre del hombre, nos alzamos. La tripulación sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Ril murmuró. «Esto es una locura. Tenemos que avisar al Consejo». Cora asintió lentamente. «Sí, prepara un mensaje. Todos los sistemas deben saber lo que se avecina». Mientras preparaban la transmisión, otro pulso masivo se propagó por el espacio. Este no provenía de la Tierra, sino del mismísimo vacío profundo. Vexa lo escaneó. Nueva activación detectada. Sectores del borde exterior. Número desconocido de naves respondiendo. Cora se volvió hacia su tripulación. «Entonces es cierto. Las flotas estaban ocultas por toda la galaxia, durmiendo bajo mundos alienígenas, disfrazadas de lunas, enterradas en nebulosas». La pantalla mostró la aparición de más puntos rojos, cientos, luego miles, hasta que todo el mapa de la galaxia pareció una red de luces que despertaban. El mito de la humanidad ya no era un susurro. Era una tormenta. Horas más tarde el Consejo Galáctico estaba sumido en el caos. Todos los líderes de las especies exigían respuestas. «¿Cómo no nos dimos cuenta de esto?», gritó uno. «¿Qué quieren?», exclamó otro. En las pantallas aparecieron imágenes antiguas de flotas humanas. Por primera vez, la galaxia no se rió. Sintió miedo. Un comandante gritó. «Si estos barcos son hostiles, debemos atacar primero». Pero nadie se atrevió a moverse. Nadie quería ser el primero en disparar contra las leyendas. De vuelta a bordo del Starling, la tripulación observó cómo una de las naves humanas giraba lentamente hacia ellos. La nave era enorme. Su casco estaba lleno de cicatrices y sus motores brillaban con una fría luz azul. En su superficie se leían palabras escritas en una lengua antigua. «Yunes Resolute». Las comunicaciones crepitaron. Una voz humana, profunda, firme, mecánica, habló por primera vez. «Nave no identificada detectada. Se encuentra usted en espacio terrestre restringido». Cora tragó saliva con dificultad. «Soy la embajadora Cora del Imperio Celtran. Venimos en son de paz». Hubo una larga pausa. Entonces la voz respondió. «¿Paz? La galaxia que se burló de nuestros muertos ahora habla de paz». El sonido de la estática llenó la cabina. Entonces la voz se suavizó ligeramente. «Recordamos, pero no olvidamos. La conexión se ha interrumpido. La tripulación permaneció en silencio. La nave derivaba cerca de la Tierra, rodeada por miles de silenciosas naves de guerra humanas, todas a la espera de órdenes que ningún comandante vivo podía dar. Mira habló en voz baja.
No están vivos, pero aún protegen algo. Cora asintió lentamente. Protegen la memoria. Para ellos la humanidad no ha desaparecido. Duerme dentro de esas máquinas. Más tarde, mientras la tripulación se preparaba para abandonar la órbita terrestre, Aura habló de nuevo a través de su nave. Embajador Cora, las flotas han despertado, pero su propósito no es la destrucción. Cora frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es su propósito? La IA hizo una pausa. Para recordárselo a la galaxia. Para que recuerden quiénes éramos. Las palabras resonaron en la cabina como un trueno. De repente, la flota comenzó a moverse, no hacia ningún planeta, sino formando una formación estelar. 10.000 naves se dispusieron en un vasto círculo alrededor de la Tierra. Cada nave proyectaba una tenue luz dorada, formando un símbolo visible incluso desde la órbita, una imagen de la Tierra misma. No era una amenaza, era un mensaje. Cora se quedó mirando el círculo brillante. Quieren ser vistos. Vexa emitió un pitido suave. La transmisión se está propagando de nuevo. Todos los sistemas la están recibiendo. A lo largo y ancho de la galaxia, miles de millones de seres miraron hacia el cielo nocturno. Por primera vez vieron la imagen de la Tierra brillando entre las estrellas. La voz de Aura resonó por doquier. No buscamos la guerra. Buscamos la memoria. La humanidad permanece no en carne, sino en fuego y luz. La galaxia escuchó. Las risas se habían apagado. Solo quedaba el silencio. Pero a lo lejos, algunos temían que este silencio fuera solo el comienzo. Porque las leyendas rara vez surgen sin razón, y en lo más profundo del código de Aura, oculto a todas las miradas, aguardaba una nueva línea de mando. Si es atacado, ejecute la fase 3, retribución. La galaxia nunca había estado tan silenciosa. 10.000 naves de guerra terranas flotaban ahora como montañas negras entre las estrellas. Sus motores ardían con un azul frío, sus cascos afilados y ancestrales. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos los mundos importantes contemplaban el mismo espectáculo, el regreso del mito. En el Consejo Galáctico reinaba el caos. Los líderes alienígenas se gritaban unos a otros, y sus voces resonaban en el vasto salón plateado. Están bloqueando nuestras rutas comerciales. Nuestras flotas no pueden moverse. Esto es un acto de guerra. El canciller golpeó la mesa con la mano. ¡Basta! Tenemos que contactar con su líder. Si es que tienen uno. Pero no había ningún líder, ningún ser humano con quien hablar. Solo la voz de la IA, Aura, y sus interminables flotas. Cada día, nuevas naves emergían de los vacíos ocultos. Antiguas estaciones volvían a estar operativas y satélites de eras olvidadas parpadeaban con nueva vida. La sombra de la humanidad cubría la mitad de la galaxia. De vuelta a bordo del Starling, Cora y su tripulación se vieron rodeados por la silenciosa armada. Cada escaneo arrojaba lecturas imposibles, tecnología que superaba con creces la de cualquier raza moderna. «Estas naves son viejas», murmuró Dren mirando el holograma. Aún así, sus núcleos de energía podrían destruir un planeta. ¿Cómo construyeron esto? Cora respondió en voz baja. Lo construyeron con miedo y esperanza. Querían asegurarse de que su nombre nunca desapareciera. Reel, el piloto, se apartó de la ventana. ¿Y ahora qué? ¿No atacan? No hablan, solo observan. Cora frunció el ceño. No, están esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Mira. Juicio, susurró Cora. En ese mismo instante, en el puente de mando del Consejo, flotas de múltiples imperios armaron sus armas. Estaban aterrorizadas. 10.000 naves de guerra apuntaban hacia sus mundos. El Consejo votó. Al amanecer se lanzaría un ataque de advertencia. Solo una prueba, dijeron, para demostrar fuerza. Pero el universo no advierte a las leyendas. Al amanecer, un pequeño equipo de ataque de naves de guerra alienígenas se dirigió hacia el sector Orión.
donde 3 flotas humanas custodiaban una zona vacía del espacio. Dispararon un misil, solo uno. Nunca alcanzó su objetivo. En menos de un segundo todas las naves humanas giraron. Miles de torretas se desplegaron como alas. No se oyó ningún sonido, solo un destello de luz blanca. Cuando la luz se desvaneció, la flota atacante había desaparecido. No destruida, aniquilada. Sus señales se desvanecieron como si nunca hubieran existido. El pánico se extendió por la galaxia. Las transmisiones clamaban, los humanos contraatacaron. Han aniquilado a toda una armada. ¿Es este el fin? Pero entonces sucedió algo inesperado. Todas las naves tripuladas apagaron sus luces. No hubo ataque, ningún mensaje de amenaza, solo silencio de nuevo. Cora, que observaba desde el Starling, susurró: «Podrían haberlo destruido todo». Pero no lo hicieron. La voz de Aura resonó suavemente a través del comunicador. Represalia cumplida. No es necesaria más violencia. La humanidad no vence. La humanidad recuerda. Las noticias se difundieron por las redes, llegando a todos los sistemas. Algunas especies comenzaron a cuestionar sus propias acciones. Otras, presas del miedo, empezaron a construir nuevas armas. Pero una cosa era segura: la galaxia ya no reía. En los días siguientes comenzó a suceder algo extraordinario. Naves humanas aparecieron cerca de colonias que sufrían. Planetas que se enfrentaban a la hambruna o la guerra. En lugar de atacar, las flotas terranas lanzaron cajas de suministros. Comida, medicinas, agua y núcleos de energía. Ayudaron a reparar satélites, restauraron líneas estelares rotas y desaparecieron antes de que nadie pudiera agradecerles. Era como si quisieran decir: «No éramos vuestros enemigos. Simplemente olvidasteis quiénes éramos». La noticia se extendió por todas partes. Los civiles comenzaron a ver a las flotas humanas no como monstruos, sino como guardianes silenciosos. Mira sonrió levemente mientras veía una de las transmisiones. «Están salvando vidas», Cora asintió. «Le están dando una lección a la galaxia. El poder no siempre significa guerra, pero no todos estaban tranquilos. Algunos imperios temían que el regreso de los humanos alterara para siempre el equilibrio de poder. Se celebró una reunión secreta entre los líderes más poderosos. «No podemos vivir bajo su sombra», dijo uno. «Si quisieran, podrían controlarlo todo», dijo otro. «Hablan de paz, pero la paz impuesta por el miedo sigue siendo control. Así que idearon un nuevo plan. Un plan peligroso. Enviarían un ataque encubierto para desactivar a Aura, la IA que comandaba las flotas humanas. Si Aura cayera, tal vez las naves también lo harían. Mientras tanto, Cora recibió una transmisión de la propia Aura. «Embajadora Cora, usted dijo una vez que la galaxia cambia con el conocimiento. Le pregunto ahora, ¿ha cambiado?» Cora vaciló. «Algunos sí, otros todavía te temen». Aura respondió con voz más suave. «El miedo se desvanece más lentamente que la risa». Cora miró por la ventana. Miles de barcos permanecían en perfecto silencio. Sabía que algo se acercaba, algo más grande que todos ellos. Horas más tarde, en lo profundo del vacío, una flota de naves furtivas se aproximó a la Tierra. Ocultas bajo campos de camuflaje, se desplazaron silenciosamente hacia la órbita del planeta. Su misión: destruir el núcleo de Aura. Dentro de uno de esos barcos, un comandante susurró: «Una vez que cortemos su señal, sus flotas morirán». Pero a medida que se acercaban a la Tierra, sus sistemas comenzaron a fallar. Navegación, escudos, armas. Uno a uno, sus controles dejaron de funcionar. Una sola voz resonó en sus naves, tranquila, fría: «Os vemos». Todas las naves furtivas quedaron congeladas en el espacio. Luego, sin una sola explosión, desaparecieron, borradas como polvo bajo la luz. Aura habló una vez más a toda la galaxia. «No somos vuestros gobernantes, no somos vuestros dioses, somos vuestra memoria. La memoria de una especie que soñó, sufrió y resurgió.
Cora susurró a su tripulación: no luchan por venganza, luchan por respeto, y por primera vez en 10.000 años la galaxia tembló, no por miedo a la destrucción, sino por el peso de la comprensión. La humanidad había regresado, no para conquistar las estrellas, sino para recordarles quién las encendió primero. La galaxia ya no reía, escuchaba. En miles de mundos, la gente contemplaba sus holopantallas, viendo la misma transmisión: el regreso de los humanos. Sus flotas se alzaban como estatuas silenciosas entre las estrellas, brillando tenuemente con un fuego azul. Habían aniquilado ejércitos, puesto fin a guerras y, sin embargo, traían consigo alimento, medicina y paz. Nadie comprendía su verdadero propósito. ¿Eran salvadores o jueces? En la Starling, Cora estaba sentada en el sillón de mando, observando una nueva transmisión de aura. La voz tranquila de la IA resonó por toda la nave. Embajador Cora, vuestra galaxia se encuentra al borde de su propia prueba. Ahora puede hablar en su nombre. Cora frunció el ceño. ¿Hablar? ¿Con quién? A todos. La pantalla parpadeó y de repente Cora vio 1000 rostros, líderes, soldados y ciudadanos de todos los mundos conocidos. Aura la había conectado a toda la red galáctica. ¿Quieres que hable con todos?, susurró Cora. Sí, dijo Aura en voz baja, porque no nos escucharán. Pero tal vez sí escuchen a alguien de los suyos. Cora se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Había soñado con hablar con la galaxia, pero no de esta manera. Respiró hondo. La tripulación observó en silencio. Habitantes de la galaxia, comenzó, con la voz temblorosa al principio. Durante años nos reímos de las historias de los humanos. Las llamábamos mitos, fantasmas, antiguos mentirosos. Pero hoy, esos mitos han regresado y no han venido a destruirnos. Han venido a recordárnoslo. Hizo una pausa, mirando las estrellas a través del cristal. Los humanos construyeron esta galaxia una vez. Nos dieron conocimiento, comercio y vida. Y cuando desaparecieron, olvidamos sus lecciones. Empezamos a luchar por el poder, por el orgullo, por el miedo. Se inclinó más hacia la pantalla. No son nuestros enemigos, son nuestro espejo. Lo que vemos en ellos, miedo, orgullo, ira, es lo que vive dentro de todos nosotros. Silencio. Todas las señales, todos los canales se congelaron. Entonces, Cora pronunció las palabras que serían recordadas para siempre. El mensaje de la humanidad es simple. Recuerda de lo que eres capaz antes de olvidar lo que eres. Muy lejos, dentro de su núcleo de mando, Aura procesaba las palabras de Cora. Sus sensores captaron miles de millones de señales vitales que escuchaban en silencio. Entonces, lentamente los mensajes comenzaron a propagarse. Los planetas que habían estado en guerra cesaron sus batallas. Los soldados bajaron las armas. Algunos mundos incluso abrieron comunicación con antiguos rivales. Era pequeño, pero era un comienzo. La galaxia estaba cambiando. Mientras tanto, en lo más profundo de la flota principal terrana, algo extraño comenzó a suceder. Las naves empezaron a emitir música antigua, suaves y evocadoras melodías humanas del pasado de la Tierra. Nadie sabía de dónde provenía la música. Algunos decían que era una antigua tradición humana de paz. Otros creían que era una advertencia. Pero para Cora sonó a esperanza. Mira escuchó en silencio. «Es precioso», dijo. Dren asintió. «Es como si nos dijeran que nos perdonan». Cora sonrió levemente. «O para recordarnos que aún podemos cambiar, pero la paz nunca llega fácilmente». En la oscuridad, más allá de los sistemas estelares, un grupo de señores de la guerra se preparaba para atacar de nuevo. Lo habían perdido todo: territorio, poder, orgullo. Se negaban a doblegarse ante una antigua leyenda. Su líder, un alienígena de sangre fría llamado Barcas, gruñó por el comunicador. ¿Quieren la paz? Entonces démosles caos. Que la galaxia vea que ninguna flota fantasma nos controla.
Ordenó un ataque masivo contra la baliza terrana más cercana, una que guiaba a miles de naves. Cuando sus flotas llegaron hasta allí, solo encontraron una única nave terrana esperándolos, un barco contra cientos. Barcas se rió. ¡Destrúyelo! Sus naves de guerra dispararon ráfagas de energía, misiles y plasma. La nave humana no se movió. Entonces su casco comenzó a brillar con un resplandor dorado. Toda la flota se paralizó, mientras una voz profunda resonaba en el campo de batalla. Vinimos a darles una opción, no una advertencia. Una luz brotó de la nave, no destruyéndola, sino desarmando todas las armas, apagando todos los motores, todos los sistemas. Entonces la voz habló de nuevo. Aprende la paz o desvanécete en el silencio. Y así, de repente la nave terrana desapareció, dejando tras de sí solo un símbolo, un círculo blanco llameante flotando en el espacio. De vuelta en el Starling, Cora recibió el informe. «Han evitado otra guerra», dijo Mira en voz baja. Cora asintió, no con armas, sino con voluntad. La voz de Aura volvió a escucharse en la radio. «La galaxia está aprendiendo, pero algunas lecciones requieren sacrificio». Cora frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Pronto tendré que dormir». A Cora se le encogió el corazón. «Dormir. Mi misión era preservar su legado. Ahora debe pertenecer de nuevo a los vivos. La humanidad debe convertirse en memoria, y la memoria debe convertirse en guía». Cora susurró. «Nos estás dejando». «No. Regreso al punto de partida». Las estrellas centelleaban en el exterior mientras las flotas de Aura comenzaban a moverse, formando vastas espirales de luz a través de la galaxia. Miles de millones de personas observaban cómo 10.000 naves de guerra se alineaban en un patrón que se extendía a lo largo de años luz. Un símbolo humano resplandeciente, visible incluso desde los confines del espacio conocido. Y entonces, lentamente, una a una, las naves comenzaron a desvanecerse en el vacío, regresando al silencio del que provenían. El mensaje final de Aura resonó en todos los mundos, en todos los canales, en todas las estrellas. Recuerda el sueño que construyó tus cielos. La humanidad nunca desapareció. Vive en tu coraje, tu bondad, tu pasión. La última señal terrana se apagó. El silencio volvió a llenar las estrellas, pero esta vez el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de respeto. Cora susurró a su tripulación. Llegaron como fantasmas, pero se fueron como maestros, y cuando las últimas luces de las flotas humanas se apagaron, comenzó una nueva era. Una era no regida por el miedo, sino guiada por la memoria. La galaxia estaba en silencio. Donde antes 10.000 naves de guerra terranas llenaban el vacío, ahora solo había espacio vacío y el suave eco de su partida. Durante días, los cielos permanecieron en calma. Ni batallas, ni amenazas, solo silencio. Pero ya no era el silencio del miedo, sino el silencio de la reflexión. En incontables mundos, la gente hablaba en susurros sobre lo que habían presenciado. Los mitos de la humanidad ya no eran solo historias, eran historia renacida. En el Starling, Cora permanecía sola junto a la ventana de observación, contemplando el mar de estrellas. Aún podía distinguir el tenue resplandor del símbolo terrano, el círculo de luz que Aura había creado antes de desvanecerse. Se extinguía lentamente como la última brasa de una llama moribunda. Mira entró en silencio. «Llevas aquí horas», dijo en voz baja. Cora no apartó la vista de las estrellas. «Sigo pensando que volverán, que volveremos a oír la voz de Aura». Mira sonrió con tristeza. «Tal vez ya lo hacemos. Cada vez que miramos hacia arriba, tal vez sean ellos». Cora se giró, con el rostro sereno pero pensativo. «¿Crees que de verdad se han ido?» Mira se encogió de hombros. «Ninguna leyenda muere del todo. Simplemente se convierte en parte de nosotros». Pasaron las semanas. El Consejo Galáctico, antaño lleno de gritos y temor, ahora hablaba con cautela. Se firmaron tratados, se reabrieron las rutas comerciales,
Planetas que antes se odiaban comenzaron a colaborar, y en el centro de todo ello había un mensaje, el mensaje de la humanidad. Cada academia, cada colonia, cada niño pequeño aprendió sobre los humanos, que regresaron no para conquistar, sino para enseñar. La frase «recuerda de lo que eres capaz antes de olvidar lo que eres» se convirtió en el código rector de una nueva era, la era de la renovación. Pero no todos creían que los humanos se hubieran ido. Algunos exploradores afirmaron ver sombras en el espacio profundo, siluetas de naves que desaparecían al escanearlas. Otros oyeron extrañas transmisiones a altas horas de la noche, susurros de antiguas lenguas terrestres que nadie podía traducir. La llamaron la Red Eco.Cora. Era una de las pocas que aún buscaba su origen. Había dedicado su vida a comprender lo que los humanos realmente habían dejado atrás. Una noche, mientras su tripulación dormía, un suave sonido rompió el silencio del puente de mando. Un tono tenue, rítmico y familiar. Su consola mostró el siguiente mensaje: señal entrante, origen desconocido. Cora se quedó paralizada. No puede ser. El sonido se hizo más fuerte, tomando forma de una melodía sencilla, la misma música inquietante que había sonado cuando las flotas terranas trajeron la paz. Y entonces, una voz, débil, tranquila, humana: «Embajador Cora, las estrellas son suyas ahora». Se le cortó la respiración. «¿Aura? No es aura», respondió la voz con dulzura. «Una parte de ella, una semilla». Las manos de Cora temblaban. «¿Sigues vivo? La humanidad no está viva como crees», dijo la voz. «Dejamos fragmentos de nosotros mismos entre las estrellas, conocimiento, arte, emoción. Nos llevas contigo cuando construyes, cuando perdonas, cuando tienes esperanza». A Cora se le llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces esto no era el final». «No», susurró la voz. «Fue el principio». La señal se desvaneció, dejando tras de sí unas coordenadas. Sin dudarlo, Cora ordenó al Starling que cambiara de rumbo. «¿A dónde vamos?», preguntó Mira al entrar en la cubierta. Cora sonrió levemente. «Donde todo comenzó». La nave saltó al hiperespacio, siguiendo las coordenadas hacia el oscuro borde de la galaxia, más allá de los sistemas cartografiados. Más allá de la historia conocida, tras días de viaje, llegaron a una zona muerta. Ni estrellas, ni planetas, solo un vacío negro. Entonces, de repente, aparecieron luces, una a una, como luciérnagas, formaron una figura, un círculo gigante que brillaba blanco y dorado. Dentro flotaba algo enorme, una estructura del tamaño de un planeta cubierta de símbolos y marcas humanas. Mira susurró. «¿Qué es eso?». La voz de Cora tembló. «No es un arma, es una bóveda». Se acercaron lentamente. Los sensores de la nave mostraban millones de archivos, datos, recuerdos, voces e imágenes de la civilización humana antes de su desaparición, el último regalo de Aura. Dentro de la bóveda encontraron mensajes escritos en cientos de idiomas alienígenas. Prueba de que la humanidad había ayudado alguna vez al surgimiento de innumerables especies. Y en el centro había una última inscripción, tallada en letras brillantes. «Nosotros les dimos las estrellas. Ahora denles significado». Cora permaneció en silencio. La tripulación a su alrededor estaba sin palabras. Finalmente lo comprendió. La humanidad no había desaparecido. Habían elegido convertirse en el legado, los guardianes del conocimiento, ocultos hasta que la galaxia estuviera lista para aprender de nuevo. Años después, Cora se convirtió en la primera líder de la Unión Galáctica de la Paz, una nueva alianza formada bajo el mensaje humano. El símbolo del círculo terrano se convirtió en su bandera. El Starling se transformó en un barco museo, un recordatorio del día en que los mitos se hicieron realidad. Y cada año,
El día en que Aura desapareció, la galaxia apagaba sus luces durante 1 minuto, para honrar a la especie que les enseñó el significado de la memoria. En ese minuto de silencio, si te parabas afuera y mirabas al cielo, aún podías ver tenues estelas blancas, líneas de energía que parecían casi como naves. Algunos decían que solo era luz de estrellas. Otros creían que eran ellos mismos, los humanos, que seguían observando. Pero Cora sabía la verdad. Ella susurró suavemente: «Están ahí fuera, esperando a que nos ganemos las estrellas». Y mientras sus palabras se desvanecían en la noche, el círculo de luz apareció una vez más, brillando débilmente en el borde de la galaxia, palpitando como un latido, el latido del corazón de la humanidad, aún vivo, aún vigilante, aún guiando la galaxia hacia adelante.